Ya, a ver, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy, chicos. Tal vez un poquito aburrido para ustedes pasar clases a esta hora, ¿no? Me imagino. Así que por eso vamos a dar inicio a nuestra clase, pues no queda otra ya. Ya, estoy presentando Sí, pantalla. Estoy presentando. Germán Fernández. Y sí se está presentando. Ah, Germán Fernández, el profe Germán Fernández. Sí, sí, ese profesor es muy, muy bueno, ¿no? Es muy bueno, lo tengo agregado en Facebook. Les voy a compartir todo lo que él hace. El profe Germán Fernández es profesor de orgánica de la Universidad de Oviedo de España. ¿No? Él actualmente es una persona que sabe demasiado en el área de orgánica, incluso cada vez realiza publicaciones respecto a las vacunas, ¿no? del COVID-19, del SARS-CoV-2, o sea, muestra cómo está involucrado completamente el área de orgánica eh, en el tema de las vacunas, ¿no? Explica el tema de genética, cómo hay una recombinación, ¿no? del ARN en ADN, etcétera. Por ejemplo, nosotros vamos a ver el segundo parcial, vamos a tocar el tema de ácidos nucleicos y sí vamos a tocar el tema de ácidos nucleicos, ¿no? Bueno, es azúcares y básicamente ácidos nucleicos. En la parte de ácidos nucleicos vamos a estudiar un poquito lo que es la estructura del ARN y la estructura del ADN, ¿no? Muy interesante esa parte, porque incluso hay también, ¿no? La parte de genética, cuando queremos estudiar. Parte de genética, biotecnología, es muy importante tener en idea ese punto. Ah, con razón el profe Germán Fernández, sí, 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 porque una vez hasta su práctica vi que dieron clases, pero está bien. Yo pensé que les estaba dando cualquier otro canal, pero sí es muy bueno. A ver, vamos a continuar entonces, chicos. Estoy presentando pantalla, ¿no? Estoy aquí presentando pantalla. Nuestro objetivo de nosotros es básicamente aprobar el curso de Organicados, ¿ya? Aprobar el curso sabiendo, ¿no? Tratando de adquirir la mayor cantidad de conocimientos posibles, porque la materia es en sí muy amplia, pero vamos a trabajar con ese contenido. Incluso ustedes pueden revisar, les puedo pasar el material del profesor Germán Fernández. El capítulo de estereoquímica en su universidad de él corresponde a Química Orgánica 1, ¿no? Nosotros lo tocamos aquí en Química Orgánica 2, recién estereoquímica. No solamente los mecanismos de reacción, sino estereoquímica, ¿no? Después todo el contenido es muy similar a lo que trabaja él. Tal vez por eso les paso sus videos, muy interesante. Estamos hablando de la parte de polarimetría. Algo que sí no tiene mucho el material del profesor Germán Fernández es el tema de la parte de polarimetría. Sus ejercicios son muy básicos. A ver, estamos con todo el tema de polarimetría, ¿no? Habíamos hecho ejercicios básicos. Vamos a resolver un problemita más, algo más interesante el día de hoy. Ya para eso, por favor, yo voy a necesitar que ustedes se vayan a la práctica. Ya, vámonos a la práctica, vamos a resolver de esa manera vamos a agregar agilidad para poder resolver algunos problemas y comprenderlos a la perfección. Ya, les rogaría si alguien no me entiende que me digan para trabajar un poquito más a fondo. A ver, voy a buscar la práctica. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Wait, ¿dónde está? Ejercicios, práctica de estereoquímica. Ya, vamos a hacer por favor el problema. Quisiera resolver el problema. El problema. No sé, ¿han intentado resolver ustedes alguno? A ver, resolveremos el problema número 2. No sé qué ha pasado. Se ha salido. Problema número 1 creo que es. No sé qué ha pasado. Se ha salido del. Ya me está preocupando mi celular. Problema número 2 por favor, ya. El problema número 2 básicamente nos habla de gliceraldehído. Lo pueden observar, por favor. Está en la práctica que se los he dejado ahí. Ah, qué desgracia, che. Bueno, ahorita van a disculpar, ya estoy cargando el ejercicio. Está tardando en cargar. Ya. Problema número 1 es, ¿no? Una disolución de 2 gramos de más gliceraldehído. Léanlo, por favor. Una disolución, una disolución de 2 gramos de más gliceraldehído. Les da de 2 gramos del más gliceraldehído. Fíjense muy bien. Me da una disolución de 2 gramos del más gliceraldehído. No, aparte me da la fórmula estructural. Qué macana. Un ratito. Voy a dejar de presentar pantalla. ¿Eh? Si tienen, voy a hacer ese la compu nomás.
problema es que se ha vuelto a reiniciar mi dispositivo. Se ha reiniciado mi dispositivo otra vez. Qué desgracia. Ya. A ver. Me dice que es una disolución de 2,2 de más gliceraldehído. Ahorita voy a... ¿Dónde está? Aquí está, maldita práctica. Otra vez, ya. Aquí está. Voy a volver a presentar pantalla, por favor. Van a disculpar ya. Ya. Ustedes pueden observar, chicos. Todos, a ver, vamos a leer bien el ejercicio. Me dice, estoy presentando pantalla, fíjense. Eh, una disolución de 2 gramos de más gliceraldehído en 10 ml de agua, o sea, agua va a ser el disolvente, básicamente por la solución, ¿no? Se colocó en una celda de 100 milímetros utilizando ¿qué dice? Una línea de sodio, bueno, que es la lámpara de sodio a 25 grados centígrados. Se observó un giro de más 1,7, determina el giro específico del gliceraldehído. Está facilito. No, está facilito, no, o no sé. Están con el ejercicio en mano, por favor. Están con el ejercicio en mano. Ya, nuevamente lo vamos a leer, vamos a ir extrayendo los datos. Fíjense, me dice que se disuelven 10, me dice que se disuelven 10 gramos y se colocó en una celda eh, de 100 milímetros, ¿no? Aquí lo vamos a establecer. Me dice que se disolvió en 10 ml de agua. Fíjense, me da estos dos datos bien interesantes y aparte me están diciendo, ¿por qué me da estos dos datos? Porque aquí voy a sacar la concentración. Recuerden que la concentración tiene que estar en gramos por ml. Y aparte me dice que se utilizó una celda, ¿de cuánto la celda? De 100 milímetros, ¿no ve? ¿Estamos de acuerdo? 100 milímetros. Se utilizó una celda de 100 milímetros y me dice que la temperatura fue de 25 grados y se observó un ángulo de, por leer muy bien el ejercicio, se observó un ángulo de rotación de más 1,74. Me pide determinar el giro específico del más gliceraldehído. Me pide determinar el giro específico de quién. Determinarme el giro específico del más gliceraldehído, ¿no? Y me da el giro observado en el polarímetro. ¿Cuánto es el giro observado en el polarímetro? Porque hemos utilizado el equipo. ¿Cuánto es el giro observado en el polarímetro, chicos? El giro observado en el polarímetro es de 1,3, ¿no? 1,6 es de 1,74, ¿no? 1,74 grados. ¿Ya? A ver, la ecuación que nosotros estamos manejando hasta el momento simplemente se basa en que aquí es reemplazar datos nada más. El giro específico aquí es igual. Es igual al giro observado en el polarímetro, que es de 1,74. Tienen que leer muy bien, fijarse. Les da del más, el giro que les da es del más gliceraldehído o del menos gliceraldehído. Porque recuerden que una molécula, como puede estar como en antiómeros, ¿no ve? Como R o S. En este caso puede estar como más o como menos, ¿no? Fíjense muy bien. Me dice que es de más, me dice que es el giro, me da el giro del, se observó un giro de más 1,74, sí, es el mismo, ¿no? Es el giro del más gliceraldehído y también me da el inicio del más gliceraldehído. Estoy trabajando con la misma molécula, ¿no? Ahora, la concentración. La concentración tiene que estar en gramos por ml. Me da 2 gramos por cada 10 ml. ¿Cuánto sale la longitud de la cuba? Que es 100 milímetros llevados a decímetros. ¿Cuántos decímetros sale, chicos? ¿Sale 10 o 1? ¿No pueden hacer la conversión, por favor? Chicos, ¿cuánto sale? Chicos, ¿cuánto sale la conversión? ¿Están trabajando? Chicos, le voy a poner como 10 decímetros, ¿ya? Creo que deben estar un poquito cansados. Se entiende, ¿no? A ver, le voy a poner 10 decímetros. Aquí le voy a poner por 10. Sí es decímetros, ¿verdad? Sí, Es uno. 1, ya, perfecto. Entonces, un decímetro, ¿ya? Aquí lo vamos a poner entonces por un decímetro. ¿Cuánto sale esto? Aquí va a quedar mitad es 1, mitad es 2. Va a quedar 2, algo sale, ¿no? O 3, algo. 3, algo sale. ¿Cuánto sale, a ver, chicos?
Chicos, ¿cuánto sale? A ver, vamos, participen, chicos, participen, participen, vamos. Hagan un esfuerzo. Porque de aquí a aquí tenemos que dar alcance, ¿no? Al avance del doctor. Y de aquí vamos a volver a pasar clases por lo menos el viernes, estimo. No, porque estamos un poquito retrasaditos y la meta es que ustedes lleguen al 100 al examen. No vamos a resolver el examen, no se preocupen, vamos a resolver. No vamos a resolver uno, vamos a resolver varios. Pero yo necesito que lleguemos de la mejor manera. Incluso vamos a resolver los últimos exámenes, todo. Pero ¿de qué sirve que les explique si no me van a entender nada? ¿No? Muchos me dirán, pero si nos vamos a memorizar las respuestas. ¿Qué sentido tiene la materia, no? ¿Qué sentido tenía la materia y la universidad si hacemos eso? ¿Cuánto sale, chicos? 8,75. 8,75. 8,75, ¿no? 75 grados. Este es el giro específico del polarímetro. Giro específico del polarímetro. A ver, para pasar a hacer otros problemas, tengo que recalcar para la resolución de esta clase de ejercicios. En este caso estamos tomando, fíjense, estamos tomando solamente un solo compuesto. O ven que estoy mezclando dos compuestos. Aquí el compuesto quiral, ¿quién es? Es el más gliceraldehído, por eso me da el dispositivo. ¿Qué significa que sea positivo, chicos? Significa que está rotando significa que el ángulo que ha marcado es en sentido de las manecillas del reloj. ¿No? Si fuera negativo, sería en contra de las manecillas del reloj, ¿no ve? Tienen que tener muy en cuenta eso, ¿ya? Por tanto, esto es alguna sola molécula, está disuelto en agua. El agua es el disolvente universal para todo. Significa que esto a temperatura ambiente sólido, ¿no? Porque a temperatura 25 necesita disolvente, significa que es sólido. Entonces, vamos a seguir trabajando, por favor. Vamos a ver algo, un nuevo concepto que es muy interesante, por favor. Vamos a trabajar, por favor, rápidamente con otras ecuaciones. Vamos a hablar de lo que es la pureza óptica o exceso enantiomérico. ¿No? Como su mismo nombre, chicos, lo dice, es pureza óptica. ¿O qué me refiero con pureza óptica o también denominada exceso enantiomérico, ¿no? Cuando ustedes tienen una disolución, generalmente ustedes no, cuando ustedes tienen una disolución, pues imagínense que yo mezclo una disolución de qué? Mezclo una disolución de 2R butanol y mezclo otra disolución de quién? De 2S butanol. Fíjense muy bien, mezclo una solución de 2R de butanol y 2S2 butanol. ¿Ya? Y al mezclar esto, chicos, imagínense que yo no me voy a mezclar en cantidades iguales, porque si el polarímetro me va a marcar 0. Yo voy a mezclar en cantidades desproporcionadas, ¿estamos de acuerdo? Imagínense que yo meta 4 gramos y meta 2 gramos de 2S. O sea, voy a meter 4 gramos de 2R y 2 gramos de disolución de 2S. ¿Ya? Ahora yo les pregunto a ustedes, al hacer esto, ¿qué voy a tener? Voy a tener una muestra que va a tener un total de 6 gramos. ¿Sí o no, chicos? Voy a tener una muestra que tiene un total de 6 gramos. Ahora, cuando ustedes meten en cantidades ya que son desproporcionadas, que no son iguales, ¿qué es lo que pasa? Generan una disolución. Y en esta disolución, lo que generalmente ustedes meten, están fijando, se están metiendo 2 butanol y 2 butanol. O sea, están metiendo una mezcla de enantiómeros, ¿no? Puede ser enantiómeros u otro compuesto también. Pero ya han metido dos compuestos, ¿no? Aquí trabajamos con uno. Y estamos metiendo aquí dos. En ese sentido, ¿yo qué puedo observar? Yo les preguntaría a ustedes, chicos, a ver, a simple vista, ¿cuál creen que es en exceso? ¿El 2R o el 2S? ¿Cuál creen que es en exceso? ¿El 2R o el 2S, chicos? Fíjense, estoy metiendo 4 de 2R y 2 de 2S, ¿sí o no? ¿Cuál creen que está en exceso? ¿Cuál creen que está cuando yo ya preparo? Aquí es cuando estoy trabajando con disolución de dos compuestos. ¿Cuál creen que está en exceso, chicos? El 4. El 4, pues está en exceso el 2R, ¿no ve? ¿Qué significa? Yo tengo 4 gramos de 2R, 2-butanol. Y tengo 2 gramos de 2S butanol. O sea, he mezclado esta disolución, ¿no? Ahora yo les preguntara, chicos, ¿cuánto es el exceso? Yo les dijera, chicos, ¿con cuánto está en exceso el 2R? Yo les preguntara a ustedes, ¿con cuánto está en exceso el 2R? ¿Con cuánto está en 2 exceso? gramos. Con 2 gramos, pues, ¿no? ¿De dónde sacan ustedes esa diferencia? Ustedes dicen, a ver, si yo pongo aquí 2 gramos de 2R y lo sumo otros 2 gramos de 2R, ¿qué significa? Ambos me van a dar los 4, ¿no? ¿Por qué hago esta separación? ¿Por qué digo? Porque 2 gramos de 2S están en cantidad igual con 2 gramos de 2R.
Y para completar los 4, estos 2 gramos es lo que está en exceso, ¿sí o no, chicos? Ese es el análisis que ustedes han hecho, ¿o no? ¿No ven? Tal vez algunos han dicho, no, la diferencia 4 menos 2 es 2. Claro, pero yo qué digo, a ver, yo les digo, chicos, ¿de dónde fundamenta que 4 gramos es mayor que 2 gramos? Ustedes dicen, claro, es mayor, ¿por qué? Porque 2 gramos de 2S está en igualdad con 2 gramos con 2R. Y de esta manera, para completar los 4, yo me doy cuenta que 2 gramos están de más, ¿no ven? ¿Sí o no? ¿Se entiende ese punto, por favor? Lo ven simple, pero después se confunden. ¿Se entiende ese punto? Estamos diciendo que 2 Sí, gramos, sí, estamos diciendo que 2 gramos básicamente ¿qué sería 2 gramos, chicos? 2 gramos es el exceso, ¿no? 2 gramos es el exceso. ¿Ya? Estamos teniendo que 2 gramos es el exceso. ¿Qué significa el exceso? Estamos trabajando que 2 gramitos, estamos con 2 gramos es el exceso. ¿No? Nosotros lo podemos hacer de esta manera. Ahora, hay unas ecuaciones muy interesantes que vamos a introducirlas, que se llama pureza óptica o exceso enantiomérico. La pureza óptica o exceso enantiomérico se define con esta ecuación. Vamos a trabajar con esta ecuación. Aquí le voy a poner D menos L, D más L por 100. ¿No? D menos L sobre D más L por 100. Esta es la ecuación con la que ustedes van a trabajar inicialmente, pero esta ecuación, ¿cómo se rige? Donde D, aquí vamos a poner D, es igual, es el isómero en exceso o isómero en mayor cantidad. D es el isómero en mayor cantidad. Fíjense muy bien. Y vamos a establecer algo más importante, L es el isómero en menor cantidad. L, vamos a establecer entonces que L es el isómero en mayor cantidad, ¿no? Es el isómero en mayor cantidad. Perdón, en menor cantidad, ¿no? Y vamos a establecer una segunda ecuación que nos va a ayudar mucho, que también se conoce como pureza óptica o exceso enantiomérico, que es igual al giro de la muestra por el giro específico del enantiómero puro. Giro específico del enantiómero puro, ¿no? Por 100. Estas dos ecuaciones me van a ayudar a tratar de trabajar cuando trabajo con mezclas. No solamente esta, ¿no? Incluso puedo utilizar la que les hablé hace rato. ¿Ya? Fíjense muy bien, estas dos ecuaciones son muy interesantes, ¿ya? Para poner en práctica estas ecuaciones, por ejemplo, yo voy a calcular de esto, a ver. Yo he sacado que 2 gramos es el exceso, ¿no? Ya, 2 gramitos es el exceso. Pero estos 2 gramos se pueden traducir en una especie de 20%, ¿no? Pero a ver, calcularemos, a ver, la pureza óptica, por ejemplo, de esta muestra de aquí, o exceso enantiomérico, de esa muestra, ¿cuánto es? A ver, yo detecto, ¿quién es el isómero en mayor cantidad? El isómero en mayor cantidad, ¿quién es, chicos? Va a ser D. Entonces, en este caso es 2R2-butanol, va a ser 4. Menos, ¿cuánto es el isómero en exceso? ¿Quién es el isómero en exceso? Perdón, el isómero en menor cantidad es 2S, entonces le pongo 2. Y aquí le vamos a poner 4 más 2, ¿no? ¿Esto cuánto sale? Esto me va a dar en porcentaje, ¿no? Ya me va a dar en porcentaje cuánto equivale, ¿no? ¿Cuántos estos chicos? 33,33%. 33,33%. 33. Entonces, ¿yo qué estoy indicando, chicos? Que ¿quién está en exceso? Está en exceso. ¿Quién está en exceso? ¿Quién está en exceso? Está en exceso el 2L2-butanol. ¿En qué porcentaje? En un 33. 33%, pues, ¿no? Este es el exceso. ¿Sí o no que este es el exceso? Lo mismo que este es el exceso. ¿Sí o no que este es el exceso también? Es el exceso, los 2 gramos aquí, el exceso aquí. Aquí estos 2 gramos, ¿en cuánto se traduce? Se traduce en un 33,33% de exceso. ¿Quién está en exceso, chicos? ¿Quién está en exceso? A ver, todos participemos. ¿Está en exceso el 2R? Pues porque estoy trabajando con 2 gramos. ¿Sí o no? ¿Se entendió este pequeño inconveniente, este pequeño problema? A ver, ¿se entendió o no? Chicos.
Sí, Auxi. Perfecto. Sí, se entendió. Ya. Ahora, yo les digo a ustedes, chicos, miren, esto es el exceso. Esto es el exceso. Fíjense, ¿se ven? Estos 2 gramitos, a cuánto habrían equivalido? Al 33,33%, ¿no? Ese es el porcentaje. Ahora, eso es como sacar el porcentaje de cualquier muestra que ustedes tienen. Ahora, recuerden esto. Ahora, recuerden, ¿y lo demás en qué se encuentra? Fíjense, ¿lo demás en qué se encuentra? Se encuentra en mezcla racémica. ¿Qué significa mezcla racémica? Cantidades iguales, pues, porque miren, de estos 4 gramos que yo dije, mira, de estos 4 gramos, 2 gramos, 2 gramos, 2 gramos van a estar igualados con 2 gramos de ese. Y los otros 2 gramos para llegar a los 4 es el exceso, ¿no ve? Lo mismo debo hacer aquí. Estos 33 gramos, ¿a cuánto equivalen? A estos 2 gramos de ERE, ¿sí o no? Esto es el porcentaje. Estos 2 gramitos equivalen en porcentaje a esto. Ahora, lo demás, ¿cómo yo saco? Recuerden que una mezcla siempre está una mezcla siempre completa del 100, el 100% en todo, pues no ve. Siempre se completa el 100% de todo, ¿no, chicos? Si uno que se completa siempre el 100% en todo, pues no, chicos. Siempre vamos al 100% nosotros. Entonces, ¿qué digo, chicos? Solamente el 33 está en exceso. Si el 33 está en exceso, ¿lo demás en qué se encuentra? ¿En qué se encuentra lo demás, chicos? Se encuentra pues en mezcla racémica. ¿Qué significa eso? Presten atención aquí todos presten atención, vamos a restar, fíjense. Miren, yo ya sé que esto es el exceso, pero recuerden que una muestra no solamente es el 33% del exceso, una muestra es el 100, ¿no ve? He sacado el exceso nada más. Ahora, lo demás, ¿cómo se encuentra? Lo demás se encuentra en mezcla racémica, tal como él está establecido aquí, 2 gramos con 2 gramos, ¿no? Esos 2 gramos en porcentajes, ¿cuánto va a ser? Si quieren pueden hacer así, ¿no? Es obvio, ¿no ve? 100, 100, porque 100 es siempre, una mezcla siempre cumple hasta el 100%. 100 menos ¿cuánto? Menos el exceso. ¿Cuánto es el exceso? 100 es el total. O sea, el total de todo, ¿no ve, chicos? El total. Es como que dijera, el total aquí, ¿cuánto era? ¿Cuánto era el total de esos, chicos? Era 6, pues, ¿no ve? Estos 6 equivaldrían como al 100%. 100 menos ¿cuánto? Menos el exceso. ¿Cuánto es el exceso? 33. ¿Quién está en exceso? El 2R. 100 menos 33, ¿cuánto es? 66, 66, ¿cuánto, chicos? O hecho mal, a ver, por favor, sáquenlo. O 60, ¿cuánto es? 100 menos 33, 67. 67, ¿no? Estos 66,67 se encuentran en mezcla racémica. ¿Qué significa? Se encuentran en cantidades iguales. Se encuentran en mezcla racémica, o sea, cantidades iguales, ¿no? ¿Por qué se encuentra en eso? Porque es lo que yo puedo establecer aquí. Pues fíjense, por ejemplo, yo aquí estoy trabajando en porcentaje, ¿no? Aquí porcentaje. Aquí estoy trabajando, a ver, en gramitos. Fíjense, yo sé que estos 4 gramos, el total es 6, ¿no? El total de la muestra es 6. Estamos estableciendo eso. Ya, listo, está bien, 6. Es como que sume 4 más 2, 6, ¿no? ¿Ven? Lo mismo aquí. Ahora, el total es 6. ¿Yo qué digo? De estos 4 gramos de 2R que están en exceso, que digo, 2 gramos con 2 gramos están en igualdad. ¿Y cuánto es el exceso de esto? Yo he dicho que todos ustedes me dijeron, es 2 gramos. ¿Pero de dónde sacaron esos 2 gramos? Sacaron de hacer la diferencia 4 menos 2. Pero también, ¿cómo se puede determinar ese exceso? Simplemente dicen, 2 gramos de S, ya, pongo 2 gramos de R, entonces estos 2 gramos están igualados. Y lo que yo tengo que ser en exceso, ¿cuál es? Son los otros 2 gramos de R para llegar a 4, ¿sí o no? Pero estos 2 gramos con estos 2 gramos están en cantidades iguales. ¿Sí o no que están en cantidades iguales? ¿Se entiende ese ejercicio o no, chicos? Por favor, ¿me pueden confirmar? Chicos, es que cuando no me responden perdemos tiempo. No sé si están entendiendo o no están entendiendo, porque no sé si continuar o no sé si estarán perdidos. Sí se entiende, o sí. Perfecto, entonces estos 2 gramos con estos gramos están y yo aquí he determinado el exceso. Lo mismo pasa aquí. Yo aquí determiné el exceso. Aquí determiné el exceso. Estos 2 gramos determinan el exceso, ¿no? Estos 2 gramos están en exceso. Y el resto, para completar los 6 gramos, porque el total, la suma de los 4 más son soy 6, los otros 6. ¿Con cuánto? El resto, que faltarían 4 gramos, que serían estos dos, ¿no? Porque el exceso, aquí es el exceso, este es el exceso. ¿Ya? El resto, ¿en qué se encuentra en cantidades iguales? O sea, mezcla racémica, ¿no? Aquí hay 2 gramos en exceso. ¿El resto cuánto correspondería? El 4 gramos. Estos 4 gramos se encuentran en cantidades iguales o también denominados mezcla racémica. Si aquí está el exceso, el resto, ¿en qué se encuentra? En cantidades iguales, lo mismo que aquí mezcla racémica, ¿sí o no? Entonces, para sacar las cantidades iguales, ¿qué hago? Lo divido entre 2, pues, ¿no ve? Al dividir entre 2, ¿cuánto sale esto? Sale 33,33 también. Entonces, ¿qué digo, chicos?
¿Qué digo? Vamos a dividir bien los porcentajes, presten atención. Esto es como lo trabajan en gramos, aquí en porcentajes nada más. Presten atención todos. Un poquito más complicado, pero ya. Fíjense, voy a poner el R2-butanol. El R2-butanol. Y aquí le voy a poner S2-butanol. Aquí voy a poner el exceso para que ustedes no se enojen. ¿El exceso cuánto es? 33,33%. ¿Y cuánto es aquí, chicos? Todos a ver. Como es 66,66% que se encuentra en mezcla racémica, o sea, estos 66 se encuentran en cantidades iguales. ¿A qué me refiero? 50 de quién. Fíjense, cantidades iguales. 50 de mitad de quién, de R y mitad de S, ¿no ven? Entonces, ¿cuánto es la mitad de esto? 33,33. Se queda 33,33 de R y 33,33 de S. Y si ustedes suman, entre ambos daba 4. Aquí entre ambos va a dar el 66 que se encuentra en mezcla racémica. ¿No? ¿Sí o no, chicos? Ahora, ¿cuál sería la composición final del R y la composición final del S? Porque si yo les digo, chicos, ¿cuál es la composición final del R? ¿Ustedes qué me van a decir? A ver, son los 2 gramos que se encuentran en cantidades iguales, más los 2 gramos en exceso. Aquí la concentración o la cantidad de R, ¿cuánto había sido? Es 4, pues, ¿no? Aquí saco es 4. ¿Cuánto es la cantidad de S? Es 2. Entre ambos me suman el total que es 6. Aquí, ¿cuánto es la composición final? Porque estamos en porcentajes de R. 33 más 33, ¿cuánto es? 66,67%. O 66, si quieren lo ponen ustedes. ¿Cuánto es la composición final de quién? Del S. ¿Cuántos, chicos? 33,33%. Y si yo sumo ambos, ¿qué me va a dar? Me va a dar el 100%. ¿Por qué me tiene que dar el 100%? Porque estoy trabajando en porcentaje. Pues por eso. Aquí como estoy trabajando en gramos, me tiene que darse el total que es 6, 4. La composición final de era 4. Y la composición final de S era 2. Es lo que yo puse a la mezcla. Pues, ¿no? Entre ambos me dan el total. 4 más 2, 6. Aquí. Entre ambos me dan el 100, que estoy trabajando en porcentaje. ¿Ha quedado claro eso? Eso se llama composición final de quién. Esto es la composición en gramos. Pero la composición en porcentaje, ¿cuál había sido? Había sido esta, pues, ¿no? 66,67% de R2-butanol y 33,33% de S2-butanol, ¿no? Esta es la composición. Esto se llama composición final, por ejemplo. Se llama composición final. ¿Alguna consulta, por favor, de esto? Chicos, ¿alguna consulta o no? ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Si no hay, estoy abierto a ver a que me pregunten dudas, porque vamos a comenzar a resolver ejercicios un poquito más, tal vez no más complejos, pero vamos a tratar de resolver. A ver, ¿todo claro? Ya, entonces si está claro resolver los ejercicios. El doctor tal vez les ha explicado así, ¿no? El doctor agarra y les pone un cuadrito comparativo, ¿no? Un cuadrito, un grafiquito, y les pone aquí, ¿no? Les dice, creo que les trabaja así, les dice, esto con esto se encuentra en 50. Y lo de arribita es el exceso, así les explicó él. Él lo explica así, creo. ¿Lo explica así el 9, chicos, o no? Él lo explica así. Dice, no, esto con esto en cantidades iguales, entonces esto de arribita es el exceso, ¿no? Y estos aquí se encuentran en mezcla racémica, ¿no? Y completando esto de tal. Él lo explicaba así en clase, no sé cómo será con ustedes. Ya, a ver, la otra manera de determinar, esto es una manera de determinar qué, de determinar la pureza óptica y determinar la composición final. No, aún no hemos determinado la pureza de la muestra, o sea, el giro de esto se llama el giro de la muestra, por ejemplo, ¿no? Aún no hemos determinado eso, o sea, vamos a hacer problemas donde tenemos que determinar eso, pero fíjense, para eso yo necesito la pureza óptica. Aquí, por ejemplo, ya tengo la pureza óptica y aquí necesito un dato experimental que es el giro específico. Los problemas siempre les suelen dar eso. A ver, presten atención todos. La otra manera de determinar la composición final es la siguiente. Presten atención, es utilizando esta misma ecuación. ¿Qué dicen? D menos L es igual a la pureza óptica. D menos L, este D menos L es igual. ¿Cuánto es la pureza óptica que calcularon ustedes? Era 33,33. 33,33. Y D más L, o sea, D más L, la suma del porcentaje de quién? De R, más la suma del porcentaje de L, me tiene que dar siempre
el 100%, o sea, siempre. O sea, si ustedes suman la composición final de R más la composición final de S, en porcentaje simplemente tiene que dar el 100. Siempre. Ustedes nunca van a ver que la muestra total está al 80%. No, no. Una muestra final siempre es al 100, ¿no? Aquí le ponen el 100, porque la suma de la composición final, siempre tiene que dar el 100. Ahora, si ustedes trabajan, chicos, este sistema de ecuaciones, porque es un sistema de ecuaciones de 2, nada más, ¿no ve? Ustedes calculan a ver cuánto sale D y cuánto le sale L. Recuerden que D, ¿quién es? D es el isómero en mayor cantidad. ¿Quién es D? ¿Quién es el isómero en mayor cantidad? Es R, pues, ¿no ve? Recuerden que eso hemos establecido. El isómero en mayor cantidad es R, ¿no? Este va a ser R2-butanol y este va a ser S2-butanol. Por tanto, me debería salir 66 y 33. ¿Le sale eso? Ese es el resultado. A ver, hagan en sus calculadoras. Les debería saber. Hagan este sistema, a ver. Resuelvan ese sistema y les debería salir eso. ¿Le sale? Sí, sale Auxi. Ya la otra manera es resolviendo este sistema, ¿no? Si quieren lo pueden hacer así o así, ¿no? Pero esto solamente sirve cuando van a hacer la composición final, nada más. Ya, entonces vamos a continuar. Por favor, hay un ejercicio también interesante. Quiero resolverlo. A ver. Haremos el ejercicio número 7. Dice, un químico dispone de 2 butanol y más 2 butanol, de menos 2 butanol y más 2 butanol puros, que tienen una rotación óptica de menos 13,5 y más 13,52. A ver, ahí me falta un 2, ¿no? Me dice que un químico, o sea, ustedes hay un químico en el laboratorio, ¿no? Aquí lo vamos a poner. El ejercicio número 7. Un químico me dice que tiene, ¿quién tiene? El más 2 butanol, o sea, ese más 2 butanol, no sé si es el 2R2 butanol o el 2S2 butanol, no sé, pero tiene, ¿ya? Tiene el más 2 butanol, significará que es R o S, el que es de positivo o negativo significa que la muestra tiene un sentido de rotación, ¿no? Y me tiene el menos 2 butanol. Me dice que del más 2 butanol, lo pueden leer por favor, el giro, la rotación óptica básicamente es como el giro específico nada más. La rotación óptica aquí lo vamos a hacer. La rotación óptica del menos, me dice que la rotación óptica del menos butanol es menos 13,52. Es menos 13,52. Y la rotación óptica del otro es más 13,52. ¿No? Vamos a seguir extrayendo datos. Esta es una pregunta del examen pasado, ¿ya? Respectivamente, ¿no? Ya. Por otro lado, tiene 1 gramo de una mezcla de ambos compuestos. Ahí no, este ejercicio es larguito nomás. Un químico ya. Por otro lado, tiene 1 gramo de una mezcla de ambos compuestos que tienen una rotación óptica de más 10,5. ¿Qué cantidad y cuál compuesto debe añadir a la mezcla para obtener una rotación óptica de menos 10,52? Ni siquiera hemos aplicado esto aquí, es largo, este ejercicio lo he resuelto. Vamos a extraer los datos y lo vamos a dejar ahí. ¿Ya? Antes de esto voy a resolver el 6 y con el 6 vamos a pasar a resolver el 7. ¿Ya, chicos? No es que no lo pueda resolverlo, yo lo he hecho por algo planteado en el ejercicio en esta práctica. Esto igual es del examen 2018, creo esto. 2018, 2018, no 2018, 2018 es. Y ahorita hacemos el 6, me van a entender primero el 6, porque es que ni siquiera hemos hecho un ejercicio aplicando el giro de la muestra, ya que hay que intercambiar y se van a confundir un poquito. Ya voy a hacer el 6 primero y rápidamente el 6 paso al 7, para que vean que no nos estamos corriendo, como dicen, ¿no? Un químico dispone del compuesto D-2-butanol y del compuesto 2S2-butanol. Fíjense, vamos a hacer este y pasamos al 7, ¿ya? Se van a dar cuenta ustedes. Un químico, fíjense. Un químico dispone del compuesto 2R2-butanol, me dice. 2R2-butanol. Lo mismo hace rato. El compuesto 2S2-butanol. También esta pregunta es examen pasado. A ver,
Sabiendo que la rotación específica del compuesto 2s2-butanol es de más 13,52, aquí lo ha cambiado el signo, ¿no? Me dice que del 2s2-butanol es más 13,52. ¿Qué más me dice? La rotación óptica de una muestra que contiene 1 gramo de 2s2-butanol y 4 gramos de 2s2-butanol es... ya, me está pidiendo el giro de la muestra. Pero esta muestra, ¿qué contiene? Contiene, fíjense muy bien por favor, dice que contiene 1 gramo de 2s2-butanol. O sea, contiene 1 gramo de 2s, un gramito de esto. Y 4 gramos de 2r. Y contiene 4 gramos. Contiene 4 gramos de quién? De 2r2-butanol. ¿No? Ahora, en base a ese dato, fíjense, les está pidiendo la rotación óptica de la muestra. O sea, le está pidiendo cuál es la rotación óptica de la muestra. O sea, le está pidiendo el alfa de la muestra, ¿no? Para eso yo tengo una ecuación que me dice que la pureza óptica o exceso enantiomérico es igual al giro de la muestra. Esto no está en valor absoluto, está normal nomás. Al giro de la muestra sobre el giro específico del enantiómero puro. Aquí le voy a poner giro específico del enantiómero puro o giro del enantiómero puro por 100. Ahora, ustedes chicos, ¿qué necesitan saber para determinar el giro de la muestra? Necesitan saber primero la pureza óptica y después el giro específico. Pero aquí ustedes tienen el giro específico del 2-butanol y del 2-0. O sea, primero necesito saber la pureza óptica. ¿No? Pureza óptica o exceso enantiomérico. ¿Qué significa? Necesito saber cuál de estos dos está en exceso y después aplicar a ver qué giro voy a aplicar. ¿Ya? ¿Se entiende la interpretación del resultado, por favor? La interpretación de los datos. A ver, todos, por favor. Primero necesito calcular la pureza óptica o exceso enantiomérico que no tengo. Después necesito determinar cuál es el giro específico y en base a eso voy a calcular el giro de la muestra, ¿no, chicos? ¿Se entiende eso o no se entiende? Es 1, a ver. Sí, es 1 gramo y 4 gramos, ¿no? 2 y 4, ¿no, chicos? O 1. Lean, 2 es, ¿no? Así es, ¿no? Por favor. Fíjense bien. Creo que es 2, ¿no? A ver. Sí, es 2. Que contiene, ¿dónde está que contiene? 2 gramos. No, 1 gramo, eso no es 2, es un gramito. Es un gramito. Está bien, nomás como estábamos haciendo. Es 1 gramo aquí y 4 gramos ahí, ¿no? ¿Se entiende, por favor? Ustedes en un vasito que tienen, van a mezclar 1 gramo de 2S y 4 gramos de 2R, ¿no? Ahora de esto necesitan determinar el giro de la muestra, pero para eso solamente ustedes que tienen para determinar el giro de la muestra, el alfa de la muestra o el giro observado de la muestra. ¿Qué tienen, chicos, para determinar eso? Solamente tienen esto, ¿no? Tienen los giros observados de quién, de cada uno, pero de manera individual. ¿Sí o no? Ustedes han ido, tienen por el laboratorio cuánto es el giro de la muestra, o sea, cuánto es el giro del 2S2-butanol de manera individual y cuánto es el giro del 2R2-butanol de manera individual. Solo tienen eso de manera individual nada más, ¿no? Ahora yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿cuánto es el giro? Si el giro del 2S2-butanol es más 13,52, ¿cuánto es el giro del 2R2-butanol? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es el giro del 2R2-butanol, chicos? Menos 13,52. Exacto, menos 13,52. El giro del otro enantiómero es lo mismo, pero con signo cambiado. Nada más, ¿no? Si ya tengo el uno, ya me da de dato el otro. Ahorita van a ver la importancia de ese dato. Voy a terminar la pureza óptica. ¿Qué es la pureza óptica? La pureza óptica, utilizando estos datos, me puede servir de la siguiente manera, ¿no? A ver, pureza óptica o exceso enantiomérico. ¿A qué es igual esto? Me dice el isómero ¿cuánto es el isómero en exceso? ¿Quién es el isómero en exceso, chicos? Si yo puedo terminar el isómero en exceso, es el 2R, pues, ¿no? Está en 4. ¿Cuánto es el isómero en menor cantidad? Es el 2S, está en 1. Y sobre la suma de ambos, ¿no? 4 más 1. ¿Cuánto sale esto? Por 100. ¿Cuánto sale, chicos? ¿Cuánto sale? 60. 60. Sí. 60%. Y ahí el otro 40% para completar se encuentra en mezcla racémica, ¿no? Pero en este caso no me está pidiendo composición, me está pidiendo el giro de la muestra. Ya, si yo tengo que 60% del giro, la pureza óptica, pero ¿quién está en exceso? Yo les pregunto a ustedes, ¿quién es la molécula que está en exceso? ¿Quién es? ¿De quién es esta pureza óptica o exceso enantiomérico? ¿O este exceso de quién es?
pureza óptica o el exceso de quién es, chicos? ¿Del 2R o del 2S? 2R. Del 2R. Por tanto, voy a poner aquí 60 es igual la pureza óptica o exceso antiomérico, el giro de la muestra. Entonces, el giro específico de qué enantiómero voy a utilizar. Por eso aquí lo pone rotación óptica, ¿no? Pero es casi lo mismo. Es lo mismo, solamente cambia los términos para confundirles. ¿De quién voy a utilizar? ¿El más 13,52 o el menos 13,52? Porque si ponen más, el resultado es positivo. Si ponen menos, el resultado es negativo. O sea, tienen que saber muy bien. Y el examen les espera lo mismo, les espera los dos resultados, ¿no? En este caso, como el exceso del 2R, voy a utilizar del 2R, porque el 2R es el exceso enantiomérico. Menos 13,52%. Entonces, el giro de la muestra, el giro de mi muestra, va a ser igual, despejando esto, ¿no? Esto está menos 13,52 por 60 dividido entre 100, ¿no? ¿Cuánto sale esto? Menos 8,11. Menos 8,11, ¿no? 11 grados. Este es el giro de la muestra, ¿no? Entonces marco eso. Ya. ¿Alguna consulta por este problema? ¿Alguna consulta de este ejercicio, chicos, o todo claro? Chicos, ¿está todo claro o tienen alguna consulta? ¿Quién tiene una duda, a ver, de lo que está en clase? Bueno, voy a suponer que todo está claro. Entonces, con esto haremos... Una consulta. ¿Por qué podría volver a repetir por qué utilizó el menos 13,52? No entendí esa parte. Ya. En este caso calculamos la pureza óptica o exceso enantiomérico. O sea, ¿qué te dice? ¿Quién está en exceso? ¿Exceso que se tiene en la mente? ¿Quién está en exceso? Pues, ¿no? Si tienes dos mezclas de diferentes cantidades, hay alguien que está en exceso. Entonces calculo eso. 4 menos 1 sobre 4 más 1. Esto es el 60%. Pero ese 60% significa que ¿quién está en exceso? Estamos indicando que el que está en exceso es el R. O sea, hay un 60% en exceso de R2-butanol. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque tiene 4 gramos, ¿no? Tiene 4. Aquí está. Como es del R el exceso, por esa óptica o exceso antiomérico, entonces el giro el giro del enantiómero, en este caso el giro específico, va a ser del que está en exceso, que es menos 13,52 por eso, ¿ya? Porque es por eso que he puesto aquí el exceso. Por esa óptica o exceso antiomérico, ¿de quién tiene que ser? Tiene que ser del... en este caso el giro específico, ¿de quién va a ser? Va a ser del que está en exceso, por eso se llama pureza óptica o exceso enantiomérico. ¿Quién está en exceso? Entonces el que está en exceso es el R, por tanto voy a utilizar su pureza óptica, ¿no? ¿Se entiende ese punto, por favor? Sí, está claro. Gracias, Oxy. Ya. Entonces, con base a eso haremos el 7. El 7 es más largo, ¿no? Aquí ustedes pueden calcular incluso la composición final. Si yo les dijera, chicos, ¿cuál es la composición final del R o el S? Tienen que hacer lo mismo, ¿no? A simple vista, ¿cuánto es la composición final? Va a ser 80 de R y 20 de S. Ustedes háganlo, les va a dar la composición final a modo de practicar. 80 de R y 20 de S les va a dar. A simple vista, ¿no? Porque aquí es 60. Esto es 60 el exceso de R. Y los 40 lo dividen entre 2, va a quedar 20 más 60, 80. Y el otro, los 20, va a quedar libre, ¿no? Para sumar los 100. Pero bueno, ustedes háganlo, no me pide el problema de eso, pero háganlo ustedes, ¿ya? Ya, en base a este ejercicio, puedo borrarlo, ¿no? En base a este ejercicio voy a hacer el 7, que es más complicado. Si no han copiado, díganme para que lo retorne, ¿ya? ¿No han copiado, no, chicos? Bueno, voy a suponer que han copiado. A ver, en este punto voy a trabajar con esto otro. Fíjense, aquí tengo... Voy a trabajar con el ejercicio problema número 7. El problema número 7 les dice: un químico dispone del 2,2-butanol que contiene rotación de... esta rotación negativa corresponde en este caso al menos 2-butanol y esta corresponde al más butanol, respectivamente, ¿no? Por otro lado, tienen 1 gramo de una mezcla de ambos compuestos. O sea, ustedes han mezclado esto y el total es el total. ¿Cuánto es el total de esa mezcla? Es de 1 gramo. Es de 1 gramo. No, y ya es de 1 gramo, ¿no? Ya 1 gramo de una mezcla de ambos compuestos que tienen una rotación óptica de más 10,5. O sea, la rotación óptica de esta muestra, que el total es 1 gramo, me da más 10,5.
más 10,5. Ya, ¿qué cantidad y de cuál compuesto debe añadir a la mezcla para obtener una rotación óptica de menos 10,5? Esto es la rotación de la... Esto es el alfa de la muestra, ¿no? Les está pidiendo, chicos, de estos compuestos, ¿no? De estos compuestos, ¿dónde están? De estos compuestos de aquí. ¿Qué cantidad deben añadir para que el giro de la muestra sea menos 10,5? ¿No? Porque es lo que les pide. Fíjense, un químico tiene el 2S2-butanol y 12, perdón, el menos 2-butanol y el más 2-butanol puros, que tienen una rotación óptica de menos 13,52 y más 13,52 respectivamente. Por otro lado, tienen un gramo de una mezcla de ambos compuestos que tienen una rotación óptica de más 10,5. O sea, esto es de la muestra. No, aquí me da de la muestra. ¿Y qué cantidad y de cuál compuesto deben añadir para que obtengan una rotación óptica de menos 10,5? O sea, lo que tienen que hacer aquí es invertir. O sea, le está pidiendo, como tú tienes un total aquí de 1 gramo, o sea, aquí ya tienes 1 gramo en total. De este gramo de solución de 2, de más 2 butanol y menos 2 butanol, tu rotación óptica es de más 10,5. Ahora, lo que yo quiero que hagas es que me digas qué cantidad vas a introducir, qué cantidad y de cuál de estos dos compuestos, del más 2 butanol o del menos butanol, vas a introducir. ¿Para qué? Para que mi giro ya no marque más 10, para que mi giro marque menos 10,5. O sea, tú dime qué cantidad si de más butanol o de menos butanol voy a introducir, qué cantidad, dame la cantidad para introducir y que este giro cambie a menos 10,5 la muestra. Es lo que les pide el problema, ¿sí o no? ¿No? Ustedes entenderán que decir, no voy a introducir tanto y este compuesto y el giro se va a invertir, ¿no? Con signo negativo. Ya, entonces, ¿yo qué voy a indicar? Voy a indicar que D es el isómero en exceso y más L, que es el isómero en exceso. Esto es igual a 1 gramo. ¿Sí o no? ¿Sí o no que es igual a 1 gramito? Esto es el total, ¿no ve? Esto es 1 gramito, ¿no ve? El que está en exceso y es el que está en menor cantidad. Lo voy a poner como MN, ¿ya? Pero yo ya también tengo otras ecuaciones. Yo ya sé que la pureza óptica o exceso enantiomérico es el giro de la muestra sobre el giro del enantiómero puro. Ahora, aquí hay algo interesante. Ustedes pueden identificar, chicos, que el giro en esta muestra de cuánto es. Cuando tienen esta cantidad de los 1 gramo. ¿Cuánto es, chicos? Ese 10,5 es positivo, ¿sí o no? ¿Sí o no que pueden identificar eso? ¿Todos me siguen? ¿O no? Sí, Auxi. ¿Qué significa que el giro sea positivo de la muestra? ¿Cuál de los dos he utilizado para determinar este giro de esta muestra? ¿Cuál de los dos? ¿El más 13, el del menos butanol o del más butanol? ¿Cuál he utilizado? Para que esto salga positivo, el giro del enantiómero puro, ¿qué debe ser? Debe ser positivo, pues, ¿no ve? ¿Me siguen o no me siguen? ¿Me siguen o no me siguen, chicos? Esto lo voy a recortar, ya no sé por dónde está al final. Sí, Auxi, se entiende. Perfecto, entonces si pasa eso, yo ya sé que la pureza óptica, en este caso, aquí va a ser igual. Va a ser al giro de la muestra. ¿Cuánto es el giro de la muestra? Más 10,5 por 100. ¿Cuánto es el giro del enantiómero puro que yo tendría que haber utilizado? Es 13,5. Positivo. ¿Se entendió por qué estoy haciendo esto o no? A ver qué dicen los demás. Por ahí se me confunden, por favor. ¿Qué dicen los demás, chicos? A ver, vamos a ver quiénes están en la llamada el día de hoy. Yo sé que están un poquito aburridos todos, tal vez quieren ir a dormir, descansar. Yo igual les cuento que después de ustedes tengo trabajo, tengo algo que hacer. Pero un poquito me he atrasado con ustedes, ¿no? Y las otras actividades que, la verdad que, por ejemplo, ahorita el tema del laboratorio en la universidad, el tema de salarios, todo en la universidad está congeladísimo. No hay, la universidad no tiene recursos, nada, ¿no? Por ejemplo, estoy con laboratorios, por lo menos estimo que como el año pasado, todos estos meses estamos trabajando sin que nos paguen, pero imagínense que tengo que ir a... eh, yo generalmente, si ustedes algún día son auxiliares, entren al laboratorio de analítica, aunque ya deberían postular, ¿no? Sí, siempre deberían darse la oportunidad ustedes mismos
de postular, y ustedes ya podrían postular a química general, podrían postular a físico-química, pero se van a dar cuenta que si ustedes en algún momento ganan, les van a dar dos grupos, dos grupitos nada más. Imagínense, yo en orgánica estoy con cuatro, o sea, y me pagan el salario como si fuera de dos. Y yo sé que es un trabajo, ¿no? Porque tengo que llevar informes, que me lo tienen que firmar, que un montón de barbaridades, ¿no? Y encima tengo que ir a buscar al licenciado Romar Host para que me lo firmen los documentos, barbaridades, ¿no? Y aparte que de eso como no me están pagando, y aparte tengo otras actividades también que son extrauniversitarias, que son de mí, también le tengo que dedicar tiempo a eso, ¿no? Y también a ustedes, porque ustedes también han pagado aparte, ¿no? Y no puedo descuidar, por eso es que estamos empezando esta hora. Ya, entonces, si no hay ningún problema por qué he escogido el más 13,52, les repito nuevamente, fíjense el giro de la muestra. El giro para los 1 gramito que tiene esta rotación es positivo, es positivo. Ah, ya, es positivo. Entonces, para que este giro salga positivo, ¿yo cuál he utilizado? ¿El menos 13,52 o el más 13,52? El más 13,52, bueno chicos, este he utilizado. Para que, si yo tengo la pureza óptica, la pureza óptica siempre va a ser positivo. Cuidado que me digan que algún día va a ser negativo, ¿no? O alguna vez ustedes han visto un exceso negativo. O cuando van al laboratorio le dicen, el exceso me salió menos 2 gramos. No, se les va a reír, ¿no ven? El exceso siempre es positivo. Como esto es positivo, eso también tiene que ser positivo para que la rotación me dé positivo. Por eso puse más 13,52. Entonces la pureza óptica va a ser el giro de la muestra más 10,5 sobre la más 13,52 por 100. ¿Cuánto sale esto? ¿Cuánto sale la pureza óptica? 77,78. 77, 78. 78%. Entonces chicos, ya tengo la pureza óptica o exceso enantiomérico. Como he utilizado el giro del enantiómero del menos 2 butanol, este giro, este exceso ¿de quién es? ¿De quién es este exceso? Yo les pregunto a ustedes. ¿De quién es este exceso, chicos? ¿De quién es este exceso? Del -2 butanol. Exacto, del menos 2 butanol. ¿No? Del menos 2 butanol es este exceso. Como yo ya sé que este exceso es del menos 2 butanol, ¿qué digo? Recuerden, D más L era igual a 100. O como ya tienen la pureza óptica, ¿cómo calculo la composición final? ¿Cómo calculan la composición final? Si ya tienen la pureza óptica o el exceso enantiomérico, eso es el exceso, ¿no ven? El exceso o pureza óptica se llama exceso enantiomérico o pureza óptica. ¿Cuánto falta para llegar al 100%? Lo que falta para llegar al 100% se encuentra en mezcla racémica, lo mismo hace rato, pues, ¿no ve? ¿Cuánto falta para llegar al 100? Si quieren lo pueden hacer así. Pueden poner D más L 100 y D menos L a la pureza óptica, que es 77. Pureza óptica o exceso enantiomérico. Y les va a salir las composiciones finales. O si no pueden hacer así también, si es que no les cacha esto, pueden hacer así, ¿no? Puede indicar, como yo ya sé que esto es el exceso, y este es el exceso del menos 2 butanol, es el exceso del menos 2 butanol. ¿Cuánto va a ser, cuánto falta para llegar al 100? O sea, va a ser ¿qué debo hacer para llegar a la composición final? ¿No? Como esto es el exceso, lo demás se va a encontrar en mezcla racémica para completar el 100%. Entonces, ¿qué digo? ¿No ven? Voy a poner aquí 100 menos 77,78. ¿Cuánto me sale eso, chicos? 22,22. 22,22%. Este 22,22%, ¿cómo se encuentra? Acuérdense, se encuentra en mezcla racémica. ¿Qué significa? Se encuentra en cantidades iguales, ¿no ven? Esto lo divido entre 2 y me va a dar 11,11, ¿no? ¿Sí o no, chicos? ¿Sí o no que me da 11,11%? ¿Me da eso o no? ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque yo quiero saber cuál es la composición de esta mezcla de aquí para que dé el giro de más 10,5. O sea, quiero saber de este 1 gramo cuánto corresponde a menos 2 butanol y más 2 butanol. ¿Para qué? Para de esa manera, una vez teniendo la cantidad, yo tenga idea de cuánto voy a introducir para cambiar esta rotación, ¿no? A ver, ¿cuánto sale esto, chicos? Sale 11,11, ¿no? Dividiendo entre 2. Entonces, ¿qué significa? Que tengo, voy a poner aquí en letritas, voy a poner, que tengo, fíjense, ¿qué tengo aquí, chicos? ¿Qué tengo? Algunos me están viendo chueco, ¿no? Voy a poner aquí la composición, ¿ya? ¿Cuál es mi composición? Voy a poner aquí menos 2 butanol, que es el que es en exceso. Menos 2 butanol es
11,11% más el exceso. Recuerden, el exceso ¿cuánto es? El que está en exceso es el menos 2 butanoles, lo que hemos puesto. 77,78%. Ustedes lo... El doctor no hace ejercicios así, ¿no? Pero para que vean, ¿no? Así es él. Y aquí van a poner más 2 butanoles. Yo les digo que es un ejercicio de examen pasado, ¿no? Más 2 butanoles, porque todos estos ejercicios son de exámenes pasados. O sea, ejercicios como el que él da. No he encontrado, yo la verdad personalmente no he encontrado ningún libro. Todos los ejercicios que he encontrado en el libro son facilitos. Estos ejercicios no. ¿No? Aquí quería poner 11,11. 11,11, pues no ve. ¿Sí o no? Estos se encuentran en cantidades iguales. Y esto es el exceso que yo he determinado. ¿Cómo es el exceso? ¿No ve? Esto es lo que están en cantidades. Esto es lo que estaba iguales. Y de esta manera yo ya sé que lo que falta para esto es el exceso. ¿Sí o no? ¿No? ¿Y esto cuánto me sale, chicos? ¿Cuánto me sale esto, por favor? 88,69. 88,69%. Y eso es 11,11%, ¿no? ¿Esto qué sería? Si yo sumo ambos me va a dar el 100, ¿no ven? O sea, me va a dar la composición ya de todito, el 100. ¿Se entendió este pequeño procedimiento que hice o no? Ahora si hacen aquí directo, D les va a salir, D les sale 88 y L les sale 11, ¿no? ¿Se entendió por qué hice esto, no, chicos? Es lo mismo que hice hace ratito. ¿Se entendió, por favor? Sí, Oxi. Perfecto. Entonces, si no tenemos ninguna duda, vamos a continuar resolviendo el problema. Voy a hacer en este punto. Fíjense. Miren, de los 1 gramo, porque de los 1 gramo de muestra, ¿qué digo, chicos? ¿Cuánto es en gramos la cantidad de... ¿Cuántos en gramos de los 1 gramito de muestra? Voy a determinar cuánto este 1 gramo pertenece a S y cuánto a R. A ver, voy a poner... aquí lo voy a poner con azul. Fíjense para todos. Del menos 2 butanol, ¿cuánto es su cantidad en gramos? ¿Cuánto es, chicos? La composición en esto, ahorita vamos a determinar lo que vamos a hacer para invertir. ¿Cuánto es su cantidad de esto del menos 2 butanol en gramos? ¿Cuánto es, chicos? Este porcentaje, ¿qué hacen? Multiplican 1 por 0, ¿cuánto? 0,8869, pues no ve. ¿Por qué multiplican de esta manera? Porque es para calcular del total, para sacar cuánto este 1 gramo pertenece al menos 2 butanol. ¿Entienden por qué multiplico por 0,88? Porque es como que lo estoy dividiendo entre 100, ¿no ve? Para multiplicar por eso. ¿Se entiende eso o no? Es como que tienen 4 gramos. ¿Y cuánto de eso? Es como que tengan, no sé, a ver, como que tengan de 100 gramos. Yo les digo, chicos, de esos 100 gramos, ¿cuánto es el 60%? ¿Ustedes qué van a hacer? Van a multiplicar 100 gramos por 0,6 y van a sacar 60 gramos, ¿sí o no? ¿Hacen eso o no? Hacen eso, pues no ve. Es como que tengan de 100 gramos. O si yo tengo 100 gramos de dos compuestos, un compuesto A más un compuesto B. Pero quiero saber, pero me han dicho que de estos 100 gramos que son el total, el 60% corresponde a A. ¿Cómo saben cuál es la cantidad que hay de A de los 100? Ustedes multiplican, pues, ¿no? A ver, por 0,6 me multiplicaré. Si es el 60, ¿qué hacen? Lo dividen entre 100 y le sale 0,6 y este 0,6 lo multiplican por esto, pues, ¿no? 0,6 por 100 me va a dar a 60 gramos. Ah, sí. Entonces 60 gramos había sido de A, lo demás es de B. ¿Se entiende lo que voy a hacer, lo que estoy haciendo aquí, no, chicos? Aquí ya lo divido, ya en mi mente lo divido entre 100, ¿no? ¿Se entiende, no? Entonces esto es 0,886 gramos de quién? Es gramos de menos 2 butanol. Y del más 2 butanol es 1 gramo por 0,11, ¿no? Me va a dar 0,11 lo mismo, ¿no? Y si yo sumo ambos me va a dar el 1 gramo que es el total. O sea, la composición de esta mezcla yo he determinado en gramos que es esto. ¿Se entiende lo que he hecho o no? Solamente he determinado la composición. Ahorita voy a... Ahora, lo que el ejercicio le está pidiendo, le está diciendo el ejercicio, a ver, ya has hecho todo este cálculo. Esto es para que tú cranees el problema. Ahora, mira, ya has determinado de esto un gramito. 0,8864 gramos es de menos 2 butanol y de más 2 butanol es 0,11. Entonces te está pidiendo, a ver, ya tienes la composición de esto. Ya sabes cuál de estos estaba en exceso para tener este giro de esta muestra. Pero está pidiendo qué cantidades tú, o sea, a esta composición, tú vas a añadir, cuál te está pidiendo, cuál vas a añadir, menos 2 butanol o de más 2 butanol, ¿para qué? ¿Para qué le está pidiendo a estos chicos?
le está diciendo cuál de estos dos señores vas a añadir para que puedas, para que la pureza de esto se invierta y puedas obtener más 10,5. ¿Por qué les digo esto? Porque fíjense, miren, a ver, la pureza óptica es el giro de la muestra sobre el giro del giro específico, ¿no? Del giro específico. Si uno que es eso, chicos, si uno que estamos aquí es ese punto. ¿Todos me siguen? Por 100, ¿no ve? A ver, para que, porque si ustedes leen muy bien el problema, les está pidiendo qué cantidad me vas a añadir o cuánto me vas a añadir de más butanol o de menos butanol. ¿Para qué? Para que el giro de más 10,5 se invierta a menos 10,5. Para que el giro sea menos 10,5, o sea, para que el giro de la muestra sea menos 10,5, quién debes, ese giro específico de quién debo utilizar? ¿Del más butanol o del menos 2 butanol? Chicos, para que el resultado me dé menos, para que el giro de la muestra me dé menos 10,5, porque es lo que ustedes tienen que averiguar. ¿Cuál aumento para que me dé menos 10,5? Para que el giro de la muestra me dé menos 10,5, ¿cuál es el que debo, aumentar? ¿Cuál es el que debo utilizar? ¿El del más butanol o el giro específico del menos butanol? ¿Cuál, chicos? El más butanol. Del más butanol, pues no ven, porque si ustedes ponen el del más butanol, van a poner negativo, menos, porque recuerden que este valor siempre va a ser positivo, para la pureza óptica o acceso antiomérico. Deben poner menos 13,52 y el giro de esta muestra les va a dar como resultado, el giro de la muestrita, no de esto, de esta muestra, les tiene que dar como resultado menos 10,5. Y para que yo pueda utilizar el giro específico por eso les dije que este problema es un poquito larguito, no lo quería hacer. Para que yo pueda utilizar el giro específico del menos 13, para que yo pueda utilizar el específico, para que yo pueda utilizar como giro específico de menos 13,52, que es del más butanol, para que pueda utilizar este giro, eso es pureza óptica o exceso antiomérico. ¿Quién debe estar en exceso? ¿El más butanol o el menos butanol? Para que yo pueda utilizar el giro de negativo. ¿Quién debe estar en exceso, chicos? ¿Debe estar en exceso él? Debe estar en exceso el más butanol, pues no ve. Porque para que yo pueda utilizar este giro específico de menos 13,52, la molécula que debe estar en exceso, o la pureza óptica debe ser del más butanol, pues no ve. De esa manera yo veo, si la pureza óptica o exceso antiomérico es del más butanol, yo voy a poder utilizar su giro específico, que es de menos 13,52. ¿Sí o no? ¿Sí o no, chicos? Entonces, ¿quién debe estar en exceso? ¿Quién debe estar en exceso? Debe estar en exceso el más butanol. Pero en este caso yo les pregunto a ustedes, chicos, ¿quién está en exceso en esta muestra? Ustedes me han determinado que el que está en esta muestra es el del menos butanol, ¿sí o no? Que es el del menos butanol. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Debo añadir a esta muestra que yo tengo en un vaso, ¿qué es lo que yo debo hacer? ¿Quién voy a añadir? Para que estén en exceso el más butanol, yo debo añadir más butanol a la muestra, pues no, yo debo añadir más cantidad, o sea, voy a añadir una cantidad X. ¿Sí o no? ¿Se entiende? Yo voy a añadir una cantidad X de más butanol. ¿Para qué? Para que el más butanol pase a estar en exceso y no así el menos 2 butanol. Ahora sí, ¿se me entiende o no se me entiende? Porque yo aquí ya me he dado cuenta. Yo necesito sacar un giro de cuánto. Necesito sacar un giro de menos 10,5 como resultado, o sea, un giro de la muestra de menos 10,5. Yo necesito ese giro, pero para que sacar este giro debo utilizar un giro específico negativo, y este giro específico negativo es del menos 13,52. Pero para que yo pueda utilizar el menos 13,52, ¿quién tiene que ser el exceso? ¿Quién tiene que estar en exceso? Exceso por esa óptica. ¿Quién tiene que estar en exceso? Tiene que estar el más 2 butanol, pues no ve. Pero si yo observo en esta composición de un gramito, todo está al revés. ¿Quién está en exceso? Está en exceso el menos 2 butanol, por eso tengo más cantidad, y está en poquita cantidad el más 2 butanol. Entonces yo debo lograr que esto se invierta, pues, ¿no? ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a introducir una X cantidad, y al introducir una X cantidad, voy a ver qué cantidad le introduzco. ¿Para qué? Para que se invierta la situación, ¿no ve? Para que se invierta y el que pase a estar en exceso sea el más butanol y no así el menos 2 butanol. Ahora sí se me entiende o no. O una explicadita más, chicos. A ver, díganme antes que avance. Chicos, o han quedado mudos. Sí se entendió, Oxy. Los demás, a ver qué dicen los demás. Los demás están durmiendo. Valeria, ¿qué dices? Valeria Castellanos, ¿qué dices? ¿Has entendido o no?
Sí se entiende. Perfecto, entonces yo ya sé que a la muestra lo que yo debo introducir es más 2 butanol. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Voy a cortar esta pequeña parte, por favor. Y miren, chicos, en, miren, chicos, a ver, ¿cuánto debe ser la? A ver, aquí antes, esto más. A ver, yo les pregunto a ustedes, para que el giro me dé, para que yo pueda utilizar menos 13,52, ¿no? Para que yo pueda utilizar menos 13,52, ¿cuánto debe ser el giro? Esto más, a ver, si me han entendido. ¿Cuánto debe ser la pureza óptica? ¿Será que se debe seguir manteniendo el mismo valor? Yo les pregunto, ¿será que se debe seguir manteniendo el mismo valor, chicos? Porque la pureza óptica a un inicio me salió 77, pero esta pureza óptica ¿de quién era? Era del menos butanol, ¿lo ve? Para que yo pueda obtener el valor de, pueda obtener este valor de más 10,5, la pureza óptica debe seguir manteniéndose el mismo valor. Si uno que se debe seguir manteniendo el mismo valor para que yo pueda obtener menos 10, la pureza óptica se debe seguir manteniendo el mismo valor. ¿Por qué? Porque si yo pongo aquí la pureza óptica, fíjense, si ustedes ponen aquí la pureza óptica 77,78 y lo multiplican por menos 13,52 y lo dividen entre 100 les va a dar menos 10,5. ¿Por qué, chicos, creen eso? ¿No? Porque aquí, fíjense, he cambiado aquí nomás el signo, ¿no? Para calcular la pureza óptica o acceso antiomérico, ¿qué he hecho aquí? Solamente he dividido nada más, ¿no ve? ¿Qué he hecho? He dividido el más 10,5, que era esto, entre más 13,52. ¿Sí o no? Aquí podía haber hecho al revés incluso, ¿no? Podía haber puesto aquí el menos 10, ¿no ve? Aquí podía haber puesto el menos 10 y me iba a seguir dando el mismo valor, ¿o no? ¿Sí o no, chicos? Si ponía aquí el menos 10, me iba a seguir dando el mismo valor. Sí, me iba a seguir dando, ¿por qué? Porque está en valor absoluto, ¿o no? ¿Ustedes qué dicen, chicocos? Si yo ponía menos 10, ¿me iba a seguir dando el mismo valor o no? ¿Sí o no que me iba a seguir dando el mismo valor, chicos? Si ponía menos 10, ¿ustedes me iba a dar el mismo valor? Claro que me iba a dar el mismo valor, 77,78, ¿no ve? Porque eso está en valor absoluto. Nada más que he puesto más 10 porque era el que yo tenía que utilizar, ¿no? Que era esa muestra. Si ponía menos 3, menos 10, que era esto. O sea, ¿me iba a dar el mismo valor o no me iba a dar el mismo valor, chicos? Me iba a dar el mismo valor porque está en valor absoluto, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál es el valor de pureza óptica que yo debo llegar? O exceso antiomérico es 77,78, ¿no? ¿O no? Es el exceso, ¿no? ¿Se entiende eso o no se entiende, por favor? Voy a suponer que sí, ¿ya? Díganme ahorita, pero si no se entendiendo antes que cambie. Tienen todo su derecho, ¿no? Hay mucho espacio ocupa, ¿no? Ya, esto aquí lo voy a borrar. Entonces, miren lo que yo voy a hacer. Entonces, las concentraciones finales había sido 88, 88, 69, ¿no? ¿Por qué digo esto, chicos? Fíjense, utilizando este giro todo, la composición final debe ser 88,88 de menos butanol, pero más 11,11 de 2 butanol. Pero fíjense muy bien a esto, chicos. A ver, aquí presten atención todos. Para que yo pueda hallar el mismo valor de pureza óptica o exceso, para que pueda hallar el mismo valor del exceso, ¿qué debo hacer? Estos resultados se deben invertir. ¿Por qué? Presten atención aquí todos, tal vez lo estoy confundiendo en este punto. ¿Por qué? Estamos tardando mucho en este ejercicio, che. Ay, ¿por qué este ejercicio era? Ese examen estaba matador, me acuerdo. ¿Sí o no, chicos? Para que yo pueda hallar lo mismo, ¿qué tiene que pasar aquí? ¿Qué tiene que pasar aquí, chicos? Yo ya sé que voy a introducir. A ver, aquí directo lo voy a hacer ya. Yo ya sé que voy a introducir más butanol, ¿no? Ya sé que voy a introducir más butanol. Ya sé que voy a introducir más butanol a la muestra, ¿no? Entonces, ¿qué digo? Yo necesito que estos resultados se inviertan para hallar el mismo valor de pureza óptica. Y con este valor de pureza óptica puedo hallar este mismo sentido de aquí, menos 10,5, ¿no? No, o sea, básicamente, ¿qué necesitaría? Necesitaría que estas concentraciones o estos porcentajes se inviertan. Que esto 88, que al añadir más butanol, el valor llegue a 88,69 y el valor de menos butanol se quede en 11, bueno, pase a 11,11. ¿Cómo voy a lograr eso? Añadiendo más butanol. ¿Ya? Porque es determinado que las concentraciones de los 1 gramito es esto, es 88,69 y 11,11, ¿ya? Es lo que he determinado es 1 gramo, pero esto es de menos butanol y más butanol. Pero yo quiero hallar el mismo valor de pureza óptica, pero quiero que esto se invierta. ¿Por qué?
Porque yo ya sé que tengo que añadir más butanol. ¿Para qué? Para que para obtener este giro, pero para obtener este giro yo necesito ese valor de pureza óptica. Pero para obtener este valor de pureza óptica y utilizar este menos 13,52, yo necesito que estos porcentajes se inviertan, ¿no? Que al añadir más butanol, porque yo ya sé que tengo que añadir más butanol, al añadir una cantidad X, el exceso pase, que al añadir una cantidad X de más butanol, al añadir esa cantidad X, este compuesto tiene que pasar a ser el que está en exceso, ¿no? Y tiene que pasar al que está en exceso, tiene que pasar a ser el que está en exceso, y este tiene que pasar a ser el que está en menor cantidad, ¿ya? Nuevamente, yo necesito hallar el mismo valor de pureza óptica, necesito hallar el mismito. Entonces, por eso voy a hacer lo siguiente, presten atención. ¿Qué voy a indicar? Voy a indicar, ¿no? Que la cantidad que yo debo llegar a un porcentaje. Recuerden cómo se halla porcentajes desde matemáticas, ¿no? Hallan la cantidad de. Si yo tengo un compuesto C más M, ¿qué hago? Si yo tengo un compuesto C más M, chicos, ¿qué hago? Si tengo un compuesto C más M, ¿qué es lo que hago? Digo, el porcentaje de C, ¿a qué es igual? Es a la suma de C más M. Si quiero hallar de C, ¿ya? Entonces va a ser C sobre C más M por 100, ¿no ve? Esto es el porcentaje que trabajamos desde el colegio. Entonces lo mismo va a ser para esto. Yo quiero que este compuesto pase a ser el que esté en exceso. ¿Por qué? Porque si esto pasa a ser el que está en exceso, el giro, como va a ser el que va a estar en exceso, voy a poder hallar su exceso antiomérico de esto, que me tiene que salir este valor, y voy a poder utilizar este menos 13,52. Entonces voy a utilizar esto. Mira, yo quiero hallar de más 2 butanol, más 2 butanol. El porcentaje de más 2 butanol, ¿cuánto tiene que ser? El porcentaje he dicho que tiene que ser 88, ¿no? O sea, tiene que invertirse. 88,69. Esto es igual a aquí todos, ¿ya? Por 100. Ya, aquí. Entonces, para hacer esto, yo que voy a indicar, presten atención. 88,69%. Ahora, ¿cuánto es la cantidad de C? En ese caso, van a disculpar, chicos, tal vez a algunos les estoy confundiendo. Por favor, hasta este punto, ¿hay alguna duda? Por favor, alguna dudita. Por favor, tal vez los he confundido completamente. ¿Alguna consulta, por favor, hasta aquí? Este es un ejercicio complicado, tal vez por eso, ¿ya? ¿Alguna consulta, por favor? ¿O nada? ¿O se han perdido ya? A ver, chicos, por favor. ¿Está claro hasta este punto o no? Es que ustedes están comiendo ahí, no me están prestando atención, nada, por eso les digo. Chicos, o se han perdido, chicos. Os doy la clase por terminada de una vez. A ver, para que se vayan yendo, ¿ya? ¿Cuánto va a ser la cantidad de más butanol? ¿No? Su cantidad de más butanol, ¿cuál va a ser? En este caso es en porcentaje, no, pero voy a utilizar los gramitos. Va a ser 0,11 11, porque es lo que se encuentra actualmente de más butanol, más una cantidad X que yo le voy a añadir, ¿no? Esto es la cantidad de ¿quién? De más butanol sobre el total. ¿Cuál es el total? El total va a ser 0,886 0,88 gramos de ¿quién? De menos butanol, ¿no ve? Más ¿quién, chicos? Yo lo voy a hacer más grande, ¿ya? Más la cantidad de M, pero la cantidad de más butanol, que es 0,11 más X, y esto por 100, ¿no ve? A ver, nuevamente para todos, ¿no? Yo necesito saber qué cantidad de estos señores voy a utilizar para qué. Para que el giro de la muestra se convierta de más 10,5 a menos 10,5. Y yo ya he determinado que el que voy a tener que añadir, ¿quién es? Es más butanol, para poder utilizar su giro específico, que es menos 13,52, ¿no? Por tanto, yo debo saber que la pureza óptica para obtener estos más 10,5, para obtener ese giro de muestra, la pureza óptica de quién debe ser. La pureza óptica debe ser giro de la muestra sobre giro del enantiómero puro. Pero esta pureza óptica de quién debe ser, chicos, debe ser del más butanol, ¿no? Y utilizo el menos 3,5. Entonces yo ya sé que, como ahorita puedo observar que el que está en exceso es el menos butanol,
para que las condiciones se inviertan, yo ya sé que debo introducir más butanol, más 2 butanol. Introduzco más 2 butanol una cierta cantidad que voy a determinar y entonces debo lograr que como yo ya sé que la pureza óptica debe ser, la pureza óptica o el que esté en exceso tiene que ser el más butanol para poder llegar a este menos 10,5. Yo ya sé que debo introducir una cierta cantidad, esa cierta cantidad la voy a introducir, la voy a llamar X, ¿no? No sé qué cantidad voy a introducir, ¿ya? Pero de alguna otra manera tengo que lograr que este señor sea el que está en exceso, ¿no? Debo lograr que esté en exceso. ¿Por qué? Porque ustedes ya han determinado la pureza óptica y cuánto les ha salido 0,77,77. Y recuerden, fíjense, al determinar la pureza óptica, ¿qué hacen? Aquí les debe salir menos 10,5, ¿no? Y el giro de la muestra, el giro del enantiómero que ustedes deben utilizar, ¿cuál es? Es el negativo, el menos 13,52, ¿no? Pero en este caso, ¿yo cuál utilicé? ¿Cuál utilicé? Y les pregunto a ustedes, chicos, ¿cuál utilicé el giro para calcular más 7 más 77,78? ¿Cuál utilicé? Utilicé pues el más 10,5, ¿no? Porque era el giro de la muestra. Pero, perdón, utilicé el más 10,5, pero ¿qué pasaba si utilizaba el menos 10,5? Si utilizaba el menos 10,5, ¿me iba a salir el mismo valor? ¿Me iba a salir el mismo valor o no? ¿Me iba a salir el mismo valor o no, chicos? Maribel, ¿me iba a salir el mismo valor o no? Sí, aún sí salió el mismo valor, ¿Iba a salir el mismo valor? porque está en absoluto. El valor en absoluto, ¿no? Está bien, me sale el mismo valor. Entonces, yo ya sé que utilizando más 10 o menos 10 me sale el mismo valor. Entonces, chicos, y eso que he utilizado aquí más 10,5 y más 13,52 porque era positivo. Y más al utilizar 13,5 automáticamente he dicho que el que está en exceso era el menos, ¿no ve? Y es lo que he determinado, el menos está en exceso. Pero fíjense, para poder llegar a menos 10,5, yo debo utilizar el menos 13,52, creo que es la 20ª vez que les digo lo mismo. Y para lograr eso, la pureza óptica debe seguir manteniendo el mismo valor. ¿Sí o no, chicos? ¿Debo lograr llegar a la pureza óptica de ese mismo valor o no? ¿Sí o no? Debo lograr llegar a ese mismo valor. Pero ¿cómo voy a lograr a este mismo valor? Como ya sé que tengo que introducir más butanol, yo le voy a introducir una cantidad X de tal manera que estos porcentajes se inviertan. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con que se inviertan? Debo lograr que el más butanol que ahorita se encuentra en menos cantidad sea el compuesto que esté en exceso. Pero su exceso, ¿cuánto tiene que ser? Tiene que ser del 77,78 para que yo pueda hallar más 10,5. ¿Se entiende eso o no? Debo lograr que el compuesto que sea en exceso sea el más butanol. ¿Para qué? Para que este sea el que esté, como va a ser este en exceso, recién voy a poder utilizar voy a poder utilizar su giro específico, pues, ¿no? Si logro que esto esté en exceso, voy a poder utilizar su giro específico. ¿Ya? ¿Y su exceso qué tiene que ser? Tienen que ser al revés, pues no tienen que ser 77. Este exceso debo llegar. El más butanol debe llegar a tener este exceso. Sí o sí este exceso por esa óptica debe llegar a esto. Para que yo pueda hallar el menos 10,5. ¿Ya? ¿Se entiende ese punto? Bueno, no sé cómo más les puedo explicar, pero es 88,69. Por favor, ¿cuánto es el valor de X? 88,69, ¿qué voy a indicar? Entonces yo voy a indicar esto, ¿no? Lo que yo quiero llegar básicamente es a esto. Debo lograr que esto esté en exceso. Para que esto esté en exceso, ¿qué voy a indicar? 0,11 gramitos. Bueno, ni idea, ¿no? Y como sabemos de matemáticas, cuando tengo una muestra C más M, ¿qué digo? El porcentaje de C es igual a C sobre total, que va a ser la cantidad de C más M, ¿no? Por 100. Lo mismo va a ser aquí. El porcentaje de más butanol, que debe ser 88,69. Esto porque al tener este exceso, o sea, vas a invertir nomás, 88,69 va a ser igual a ¿qué? A 0,11. Y para hallar este porcentaje yo le debo sumar una cantidad X. Una cantidad X a más 2 butanol, que no sé cantidad es lo que me está pidiendo el problema. ¿Qué más? Voy a hacer el total. ¿Cuánto es el total? Esto de aquí lo debo mantener. Faltaría que me digan, sí, ¿por qué no le añado al menos butanol? No, no le puedes añadir eso. Imposible que le añadan eso, ¿no ve? Si más bien lo que quieren hacer es que el más butanol quieren que pase a ser el que está en exceso con estos 77,78. O sea, el más butanol quieren que sea el compuesto que esté en exceso y lleguen a esta concentración de aquí, ¿no? ¿Para qué? Para que puedan llegar a esta pureza óptica de aquí. Entonces deben mantener nomás, ¿no? Por eso estoy utilizando los gramos, ¿no? Entonces estoy indicando 0,11 gramos más la cantidad X que le voy a añadir sobre 0,88 que se mantiene más la cantidad de butanol que va a ser 0,11 más X. ¿Cuánto sale esto, chicos? A ver, despejen X, ¿cuánto sale? Me van a decir. X es la cantidad que debo añadir.
Ya estamos finalizando. Allá en esto ya está casi hecho el problema. ¿Cuánto sale, chicos, eso, por favor? ¿Cuánto sale X? Este ejercicio se resuelve en 5 minutos, pero con práctica, ¿no? No se tarda mucho en darse cuenta nada más. ¿Cuánto sale X? ¿Cuánto sale X, chicos? Pues con su calculadora en Solver. Si yo tuviera ahorita mi calculadora lo haría un ratito. Pero soy sin cálculo. 6,84. ¿Cuánto? 6,84. 6,84 gramos. O sea, ¿qué están diciendo? Que yo debo añadir 6,84 gramos al más butanol. ¿Para qué? Para obtener, para que las concentraciones, para que los porcentajes se inviertan, pues, ¿no ves? ¿Sí o no? Ustedes deben añadir 6,84 gramos de más 2 butanol. ¿Para qué? Para que ustedes, ¿a dónde van a añadir? A esta cantidad. Ustedes ya tienen en el vasito, ya tienen en este vaso 0,886 y tienen 0,11 de más 2 butanol y esto es de menos 2 butanol. Entonces yo le voy a añadir aquí, ¿cuánto? 6,84. ¿Para qué? ¿Para qué le añado los 6,84? Para que el compuesto que esté en exceso sea el más butanol. Y al estar en exceso, determinando su exceso por esa óptica llega a este porcentaje. Y es lo que vamos a hacer ahorita, fíjense. Es lo que deben hacer básicamente, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? Ya estamos en lo final, con esto más se acabó. Miren qué dicen. Entonces, ¿cuánto había sido? La cantidad de más 2 butanol en gramitos. ¿Cuánto había sido, chicos? Es 0,11 más 6,84 que le van a añadir. ¿Cuánto sale esto? Y eso se va a seguir manteniendo nomás como 0,88. ¿De quién? Del menos 2 butanol. Esto se va a mantener como ¿cuánto? Como 0,88. ¿Y esto cuánto va a ser, chicos? ¿Cuánto va a ser esto? ¿Cuánto sale eso? 6,84. ¿Cuánto sale? 6,90 y algo, ¿no? 6,96, ¿no? 6,95. Ya, 6,95 gramos. Ya, perfecto. Entonces, fíjense. Entonces calculo la pureza óptica. La pureza óptica pues es antiomérico, que es igual 6,95 sobre 6,95 más 0,88. Y me tiene que salir este valor menos 0,88. Me tendría que salir ese valor, si no me sale, vamos a morir. ¿Cuánto sale, por favor, eso? No, me tiene que salir. ¿Cuánto sale eso, chicos? Si es que han hecho bien, me tendría que salir eso. ¿Cuánto sale? Algo me dice que no va a salir esto. A ver, han calculado bien el valor de X, ¿no, chicos? Recuerden que aquí es por 100, ¿no? ¿Cuánto sale? A ver, chicos. 77,52. Ya, 77. Vamos a suponer que nos pasamos por decimales, ¿ya? 77,52. Me debería salir esto, ¿no, chicos? Este es el valor que me debería salir, ¿no? Sí o no, que me debería salir esto, chicos. Aquí algún decimal, algo se lo han comido, ¿no? Tienen que trabajar con todos los decimales. Me debería salir este valor. Aproximado a 77,78. Pues sí, aproximadito a 77 me debería salir. ¿Por qué, chicos? Porque fíjense. Yo ya sé que el giro de la muestra me debe salir ¿cuánto? Menos 10,52. Este exceso, ¿de quién es? ¿De quién es el exceso? ¿Del menos 2 butanol o del más 2 butanol? Del más 2 butanol, pues no, aquí está 6,95, está a la vista, es el exceso del más 2 butanol. Ya, como este giro es el más, como la pureza óptica del más 2 butanol, entonces, ¿qué digo? Giro de la muestra, y ahí lo voy a despejar la ecuación de manera directa, va a ser igual a la pureza óptica. No lo voy a despejar porque ahorita me van a decir, si de dónde se inventó esa ecuación, me van a decir ustedes. La pureza óptica es igual al giro de la muestra por giro del enantiómero puro por 100. ¿Cuánto es la pureza óptica? 77,52 me debería salir aproximado a esto. Aquí algún decimal se lo han comido, por favor lo van a revisar. Me debería salir, yo lo voy a utilizar 77,78. Ya, bueno, 77,52 lo voy a utilizar.
Ya, porque si no, sí, pero ¿por qué has utilizado el otro? Usted lo has comido dos decimales, ¿de dónde sabes? Así se confunden ustedes, ¿no? Ya, giro de la muestra. No me pide eso, ¿no? Pero estoy haciendo para demostrar que sale menos 10. Por giro del antiómero puro. ¿De quién es el exceso? El exceso es del más 2 butanol. Entonces, ¿de quién voy a utilizar el giro? ¿De qué antiómero voy a utilizar el giro, chicos? ¿De qué antiómero voy a utilizar el giro? Faltaría que me digan, no sé, ¿no? Del que está en exceso, pues ¿quién está en exceso? Está el menos 2 butanol. Entonces, ¿cuánto es el giro del menos 2 butanol? Perdón, del más 2 butanol. El que está en exceso del más 2 butanol ya. Entonces aquí voy a poner menos 13,52. Y despejando el giro de la muestra, ¿cuánto le sale? Me debería salir menos 10,52, ¿no? Me debería salir eso, ¿no? ¿Cuánto sale, chicos? Menos 10,52. Aproximado, ¿no? Menos 10,52. Me debería salir aquí más o menos esto. Entonces, quiere decir que la cantidad que yo voy a introducir, ¿cuánto es? Ustedes deben introducir 6,84. ¿Para qué? Para que el giro se invierta a menos 10,5. O sea, ya sabían que tenían que introducir más 2 butanol, etcétera, ¿no? ¿Alguna consulta de este problema, por favor? Este es el ejercicio más completito que pueden encontrar. Bueno, si alguien tiene alguna consulta me dice, y si no se pueden retirar, ¿ya? Estamos aquí para escuchar sus dudas, ya que creo que tienen miedo o les dará vergüenza, no sé, no, chicos. Cuando ustedes pagan algo, lo que menos nos debe dar es vergüenza decir algo, o pena, ¿no? Porque al final están pagando. Recuerden que es nuestra última clase con algunas personas. No hay ninguna consulta, chicos, muchachotes. Alguna consulta, por favor. Si no hay ninguna consulta, nos vemos el día de mañana, ¿ya? Mañana, ¿qué hora, chicos? ¿A qué hora es mañana? 18:45. Nos vemos mañana a las 8:45 entonces. Ya mañana comenzamos con reacciones de eliminación. Haré ir a hacer un ejercicio más de esto. Y hacemos reacciones de eliminación. Opción de pregunta respecto a la práctica 2 del ejercicio 3B. ¿Cuál? A ver. Voy a revisar. El ejercicio 3. Hay un 3 nomás. Práctica 2 me dices, ¿no? Estás practicando, ¿no? Está bien que estés practicando. Ustedes ya deberían. Ustedes, por ejemplo, el próximo. No esta gestión, la que sigue. El próximo año, ustedes ya pueden. Si ustedes saben bien orgánica, deberían postularse, ¿no? Yo, por ejemplo, yo ya no lo voy a hacer. Incluso ya ni voy a poder. Más bien, la persona que quiera postularse me dice y le voy a ayudar, ¿no? Que se prepare para el examen porque no es difícil. 3B me dijiste, ¿no? Dime. Sí, ahí solo tenemos que decir si es compuesto quiral o aquiral o también la relación. A ver, la reacción, dice la reacción del R2 bromobutano con bromo para la preparación del 2,3 de forma. Tienes que hacer el mecanismo y se te va a formar un par de diasterómeros. Cuando en una molécula tienes un primer centro quiral, o sea, ya tienes un primer centro quiral establecido, y quieres generarle un segundo centro quiral, se te forma siempre un par de diasterómeros. Cuando solo es un centro quiral se forman diastómeros. Cuando a una molécula quiral, tú le generas un solo centro quiral. A ver, aquí lo voy a hacer, lo voy a resolver antes de irme, ¿ya? Vamos a resolver lo de la compañera rápido. No, aquí lo vamos a poner. Por ejemplo, a ver, imagínate, tengo aquí el 1-butano. Voy a trabajar primero con el 1-butano y ahorita lo hago con tu ejercicio, ¿ya? Para que me entiendas. Por ejemplo, esta molécula no tiene ningún centro quiral, ¿ya? Y lo que haga aquí lo vas a aplicar ahí y te vas a poner a pensar y vas a ver que te va a salir lo mismo. ¿Por qué les cuento, chicos? Porque, por ejemplo, ahorita la otra compañera que ganó, somos dos los que ganan en orgánica, ¿ya? La otra compañera que ganó era mi estudiante, ¿me acuerdo? Fue mi primer estudiante, o sea, la primera vez que yo di auxiliaturas de orgánica 2, ella estaba. Por eso me acordé, ¿quién es ella? ¿No? Y los demás, igual mis estudiantes eran. Por eso dije, no, ya la primera y la última ya de orgánica. Fíjate muy bien, cuando tú, por ejemplo, es la cloración de alcanos, acordate. Cuando tú clorabas un alcano, no era cloro 2, era ácido clorhídrico.
¿qué pasaba en esta reacción? Acordate, a ver. Aquí vamos a explicar por qué la generación de un centro quiral da un par de 50% de él, 50% de ese, y después vamos a explicar, en base a esto te vas a dar cuenta por qué se forma un par de diastérmonos, fíjate. A ver, mira, recuerda, el mecanismo de esto era un mecanismo radicalar, acordate, era un mecanismo radicalar. Y recuerda que este carbono de aquí es un carbono secundario, este de aquí es un carbono secundario, era un carbonito secundario, pero en el otro te pone un cloro nada más. Este era un carbono secundario, ¿no ves? Y este es un carbono primario. El producto principal siempre proviene de los carbonos, del carbono con mayor sustituyentes. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, es carbono secundario, ¿por qué? Porque está enlazado a dos carbonos. Ese carbono secundario es ¿por qué? Porque está enlazado a dos carbonos. Entonces es secundario. Ese es secundario porque está enlazado a dos carbonos. Secundario. Entonces el producto principal siempre proviene del carbono más sustituido. ¿Por qué? Porque recordá, así como un halógeno terciario te arroja un carbocatión terciario que es estable, un carbono secundario te va a arrojar, en este caso, un radical secundario que es mucho más estable que un radical que proviene de un carbono primario. ¿Ya? Por ejemplo, este carbono primario. Por ejemplo, esta reacción es mecanismo radicalar. Acuérdate, y si te puedes acordar bien, eh, como los radicales tienen la misma estabilidad que los carbocationes. Un radical terciario más estable que un secundario más estable que un primario, etcétera, ¿ya? Un carbono secundario te arroja un radical secundario. Un carbono primario te arroja un radical primario. ¿Ya? Como es la estabilidad es la misma que los carbocationes, ¿qué dices? Entonces, al compuesto que se va a adherir el cloro, ¿quién va a ser? Va a ser al hidrógeno. Perdón. El cloro se va a adherir al carbono secundario. ¿Por qué? Porque el carbono secundario te va a botar un radical secundario. Si tú lo pones al carbono primario, te bota un radical primario, no es tan estable como un radical secundario. Ya, al margen de eso te das cuenta, digamos, si tú metes aquí una molécula diferente, vas a ver que se te va a formar un centro quiral. Pero fíjate qué pasaba aquí, venía el hidrógeno, se atacaba con este hidrógeno y te quedaba esto. Fíjate muy bien. Con esto vas a poder hacer ese problema, ese ejercicio bien interesante, un ejercicio interesante, facilito. Ya se va y te va a quedar, aquí era cloro 2, no me acuerdo si era cloro o ácido clorhídrico. No, era cloro 2, no chicos, era cloro 2, aquí era. Estoy haciendo macanas, aquí era cloro 2. Ya. Venía una molécula de cloro, se quedaba y te quedaba aquí ácido clorhídrico. Ahora, si tú observas este radical, es un radical secundario, pero yo te pregunto, ese radical secundario tiene solo tres direcciones, 1, 2, 3, por tanto su hibridación es sp2. Entonces, ese radical secundario es un radical, los radicales son planos, al igual que los carbocationes son planitos. Entonces tú pones, fíjate, al igual que un carbocatión es plano esto. Esta molécula aquí es plana. Este hidrógeno es de arribita, este metil es el CH3 y este CH2 es esto de aquí y este de aquí, CH3. Este radical plano tiene un solo electrón. Y como tiene un solo electrón, está en orbital, ¿ya? Aquí está su electroncito. Y recuerda que tienes un clorito libre, ¿no? Porque un cloro se queda con un electrón, viene, y el otro cloro está con un electrón aquí vagando. Como tu radical es primario, puede atacar por arriba o como puede atacar por abajo. Puede atacar 50% por arribita, que te va a dar 50 de R, y 50% por abajito, que te va a dar 50 de S, ¿no? Entonces, ¿qué dices? Fíjate muy bien. Al atacar, ¿qué va a pasar? Si te ataca por arriba 50 de S, si te ataca por abajo 50 de S, ¿no? ¿Por qué te digo? Porque si tú lo ves el producto, tú dices, pero si el producto sería esto. Si tú lo ves en el plano, sería esto, ¿sí o no? ¿No ves? Tú me dices, sí, pero viene el clorito negativo, solo viene y ataca aquí. Claro que ataca ahí. Ataca ahí, pero al atacarte aquí te va a quedar esto. ¿Sí o no? Ahora yo te pregunto esto. ¿Esto es un centro quiral? Tú me vas a decir, Sí. sí, me vas a decir, porque este es un grupo, este es otro grupo, este es otro grupo, este es otro grupo. Entonces ya generé un centro quiral en esta molécula. Por tanto, esta molécula, como tiene un centro quiral, tiene dos estereoisómeros, ¿no ves? Como tiene ¿por qué tiene dos estereoisómeros? Porque 2 a la 1 centro quiral es dos estereoisómeros. Como tiene dos estereoisómeros, ¿tú qué dices? Como tiene dos estereoisómeros y un centro quiral, dices que uno es R y el otro es S.
¿no? Claro, pues, tú tienes un solo centro quiral. El primer, y el número de estereoisómeros aquí es igual. El número de estereoisómeros es 2 a la n, pero n que es igual. N es igual al número de centros quirales, ¿no ven? O sea, como les dije en clase. Como n es igual al número de centros quirales, eh, entonces dices, yo tengo un centro quiral nada más, y es lo que lograron esta molécula, ya un centro quiral. Entonces 2 a la 1 es dos estereoisómeros. Que un estereoisómero tenga R y el otro S, ¿no? Es otra manera de justificar, pero la manera real es esto. Se te forma un carbocatión plano, ataca por arriba y ataca por abajo. Si ataca por arriba, se te forma esto, ¿no dicen? Si ataca por arriba, se te forma el R. ¿El R cuál puede ser? El R puede ser esa estructura. Aquí el cloro y atrás el CH2CH3. Es lo mismo que esto, sí, pero esto es en 3 dimensiones. Si tú le das la configuración, te va a dar R. ¿Cuál va a ser el otro? Bueno, su enantiómero. Entonces, su enantiómero, ¿cuál puede ser? Su espejo nomás, ¿no ve? Tú pones su espejito y puede ser el enantiómero este. Es ese. Es por eso, chicos, que de aquí, de este concepto nace, se dice eso. Cuando, esta pregunta era un examen pasado, por ejemplo, era teórica, pero esta es la manera de demostrar, ¿no? Era para marcar un examen final. Les dice, cuando a una molécula se le genera un primer centro quiral, ¿qué sucede? Cuando a una molécula se le genera un primer centro quiral, chicos, ¿qué sucede? Se forma una mezcla racémica. ¿Por qué? Porque este compuesto que es el N-butano, por ejemplo, el N-butano, si yo les pregunto a ustedes, el N-butano, ¿tiene un centro quiral? No tiene ni uno, pues, ¿sí o no? No tiene ni uno. De aquí, de ese concepto nace que cuando a una molécula, que es aquiral inicialmente, se le genera un primer centro quiral, se forma una mezcla racémica. ¿Por qué? Porque si tú aplicas esta reacción, se te va a formar un radical, y ese radical, al igual que los carbocationes, puede ser atacado 50 por arriba y 50 por abajo. Y eso se llama 50 por arriba y 50 por abajo, significa mezcla racémica. Cuando ustedes, esto es un concepto general para todos, se nota, ¿no? Por eso les dije en la anterior clase, cuando ustedes a una molécula le generan un primer centro quiral, siempre se forma una mezcla racémica, 50D y 50DS. Pero, ¿qué pasa cuando la molécula ya tiene un primer centro quiral como esta molécula? Imaginemos, ¿no?, que la molécula ya tiene un primer centro quiral, ¿no? Imaginemos que esto ya tiene con el centro quiral R, ¿no? Suele ocurrir eso, por ejemplo. Eso, por ejemplo, también se lo puede escribir así. Por ejemplo, le voy a poner aquí el cloro. Y aquí le voy a poner el hidrógeno. Ya, y aquí le voy a poner dos hidrógenos. Ya voy a poner aquí hidrógeno. Hidrógeno. Yo les pregunto, ¿este centro quiral de aquí qué es? Si ustedes saben el centro quiral de aquí, va a ser R. Si yo les dijera, chicos, esto es lo mismo que esto, a ver ustedes a estas alturas de la vida, ¿qué me dijeran? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Son lo mismo, solamente que lo he dibujado de manera diferente. Porque en su centro quiral sigue siendo R. Pero, si aquí lo has dibujado en 2 dimensiones, 3 dimensiones, sí, pero ¿de qué sirve que lo dibujen en 3 dimensiones si no pueden dar configuración porque tienen los grupos iguales? O sea, pues, lo mismo, ¿no ve? No pueden dar configuración, ¿no? Por ejemplo, esto es R. Este es el ejercicio, te decía, en R2 bromobutano. R2 bromobutano te decía, ¿no? En este caso yo he trabajado con el R2 clorobutano. Este, por ejemplo, es el R y en el carbono 2 está el clorobutano, ¿no? Pero el otro ejercicio te dice con bromo, ¿ya? Ya. Ahora, ¿qué te dice el otro problema? ¿Lo haces reaccionar con qué? Te dice la reacción con bromo, te dice, ¿no? Entonces, ¿qué significa con bromo? Tú le vas a poner lo mismo que aquí, bromo 2 en luz UV, ¿no? Ahora yo te pregunto a ti, ¿cuál es el carbono que crees que va a ser atacado? ¿Los de la esquina, que son puro CH3? ¿O los de la esquina, que son CH3? ¿Cuál crees que va a ser atacado? El del medio. Este de aquí, porque va a ser secundario, ¿no ven? Lo mismo que aquí. Ujú. Estos secundarios son primarios. Entonces vas a ver que aquí se te va a formar, en esta parte, solamente esta parte tienes que estudiar, nada más. Estudias esta pequeña parte y si te forma lo mismo que aquí. O sea, esto de aquí lo dejas mandar. Esto siempre va a ser R, ¿no? Eso no puede subir ataque, esto siempre va a ser R. Esto de aquí no va a subir el ataque. Un hidrógeno, lo mismo, el mismo mecanismo, se forma un carbocatión y ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Vas a llegar a este resultado. Vas a decir que tienes un bromo y en este punto un bromo va a estar atrás más otro bromo que va a estar adelante. ¿Por qué? ¿Por qué va a ocurrir eso? Porque en esta parte se te va a formar este radical, lo mismo, ¿no? 50D y 50D. Y como ya vas a tener dos centros quirales, este va a ser R.
Esto siempre va a ser R. Como uno va a hacer 50% de ataque por arribita, como aquí, y otro 50% por ataque por abajo. Y este, como lo dejas intacto, no le pasa nada, te va a formar esto. Y si tú sacas las producciones de Fisher de esto, te va a dar diasterómeros. Sí, Oxy, llegué a eso, solo que no estaba seguro. Uno salió RR y el otro RS. Exacto, va a dar diasterómeros. Entonces, de aquí nace el otro concepto que les suele preguntar en los exámenes. Les dice, el otro concepto viene de esta manera. Cuando ustedes generan un centro quiral a una molécula que tiene un primer centro quiral, cuando ustedes generan un centro quiral a una molécula que tiene un primer centro quiral, el producto es un par de diasterómeros, ¿ya? Cuando ustedes generan un primer centro quiral a una molécula, pero cuando ustedes generan un segundo centro quiral a una molécula con un primer centro quiral, el producto es un par de diasterómeros, ¿no? De aquí nace ese concepto, ¿ya? Si no hay ninguna otra consulta más, chicos, me retiro, ¿ya? Gracias, Oxy.